Ya, ahí vamos a ver. Listo. ¿Ya? Sí, Ya estamos hablando. ya estamos grabando. Jeje. En las partes. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. No puede ser buenos días. Ya, buenos días, Luz. Bueno, De nuevo. bienvenidos. De nuevo. Vamos a hacer de nuevo. 1, 2, 3. Bienvenidos a nuestro podcast. A nuestro podcast. A nuestro podcast. Neurodiversidad. Bueno, el día de hoy es un episodio de urgencia, de emergencia, Hay que ponernos porque serios. ha sucedido una situación que queremos compartir con ustedes y que la verdad, a pesar de que ya encontramos una bonita solución, también el camino para llegar a ella ha sido un poco abrupto, incómodo, y también pensamos que muchas personas lo viven día a día. Sí. Bueno, como dice el título del video, ¿qué pasó? Nos botaron del colegio, Nos parte 3. Nos botaron del colegio parte 3 y bueno, en general nos parece un poco Injusto. sorpresivo, injusto, más que nada por el tema de que, primero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo te O botan sea, del colegio? Te votan elegante, o sea, es horrible, yo sí pienso que es horrible, pero te votan elegantemente porque básicamente te invitan a retirarte y te dicen de que las plazas de los niños neurodiversos o de la inclusión ya están copadas. No sabes si hay niños o si no, pero, o sea, todo empieza como más atrás, ¿no? Te citan y te dicen, tu hijo tiene un problema. Sí, específicamente en ese colegio utilizaron la palabra problema. Sí, y en el anterior dijeron que estaba alocado. Ujú. Entonces es como el término, ¿no? Tú te sientas ahí y te dicen, tu hijo tiene un problema. Entonces tú dices, no tiene ningún problema. No, sí tiene un problema, no es normal. Entonces tú te quedas pensando como, ¿cómo no va a ser normal? O sea, le dices, mira, tiene una cabeza, tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, tiene un cerebro, tiene sentimientos. No le ves lo anormal. Ujú. Te dicen, no, pero no se comporta bien, es un niño malcriado. Ujú. Entonces tú dices, no es un niño malcriado, es un niño que tiene, no sé, TDAH o tiene TEA. Y le dices, mi hijo tiene una condición, no tiene ningún problema, Exacto. ni tiene ningún, ni es malcriado, ni es anormal. Entonces es como que ya de por sí te quedas con el dolor, ¿me entiendes? Porque tu hijo está siendo discriminado, está siendo, no podría decir insultado, pero está siendo descrito de unos adjetivos que no son los apropiados. Entonces, ahí donde vamos es, ¿cuál es la inclusión ahí? O sea, es un colegio que tiene 5 niños por aula, que era lo que nosotros necesitábamos por recomendación. Entonces llegas a un colegio de 5 niños por aula y te dicen, el grupo no puede avanzar con él porque él no hace caso a las instrucciones, se para y se va. Entonces, yo cuando llegué le pregunté, ¿qué pasó? Me dice, mamá, yo quería salirme regular y no me dejaron porque un niño me estaba fastidiando y el niño estaba que me hacía bullying y yo quería salir un rato para poder tranquilizarme y me comenzaron a gritar, me comenzaron a decir que me siente, vino la otra persona, comenzó a decirme que me estaba portando mal. Yo lo único que hice fue correr al patio y ponerme abajo el juego. Entonces, al punto que llegas de donde te citan, y primero, o sea, te citan y te dicen, antes de la citación te dicen, ¿tu hijo tiene algún estudio psicológico? Y tú le preguntas como, ¿de qué tipo de estudio? Sáquele una prueba psicológica. Y yo le dije, ¿qué tipo de prueba quieres? ¿Una evaluación integral? ¿Un perfil sensorial? ¿Un perfil psicológico? ¿Qué prueba quieres? No, sácalo, porque ahí no sé, me dijo, pero no tiene ningún problema, así me dijo. Entonces para mí fue como raro, entonces yo ya suponía. Y yo pregunté, Kian, ¿te molestaste en el colegio? Me dice, mamá, me molesté un poco, pero yo me regulé, yo estuve jugando en el recreo, yo estuve tranquilo. Entonces, luego vino el viernes y ahí fue donde pasó todo eso. Que para esto no me eligieron a mí, se eligieron a su abuela, que me pareció recontra imprudente. Y ahí vino la cita.
y ya básicamente nos dijeron de que las plazas de de la inclusión ya estaban completas, que no sabían si iban a tener un sitio para nosotros, y de que como es un niño con problemas, como es un niño que es un malcriado, que el grupo no va a poder avanzar. Entonces ya llegas a la frustración donde pasas de un colegio donde tienen 30 niños, te reduces uno de 20 niños, te reduces uno de 10 niños, te reduces a uno de 5 niños, todos supuestamente con inclusión. Entonces, ¿a dónde le tengo que mandar? Un colegio de un niño, ¿no? Entonces, o sea, porque no saben cómo manejarlo, o sea, y encima Kian tiene un TEA nivel 1, de TDAH, o sea, es un niño muy manejable con las herramientas adecuadas. Exacto. Entonces, si está así en el vacacional, que era para que se adapte, imagínate todo el año que le va a tocar a torturas, o le va a tocar de marginarlo, ¿no? De tratarlo mal o tratarlo diferente porque es el niño malcriado según ellos. Entonces, yo ya cuando conversé con Sandra y conversé con Carol, que es la coordinadora de todas las terapias, Carol me dijo, la solución es mandarlo con una shadow. Y yo digo, pero ¿a dónde lo vamos a mandar con una shadow si en ese colegio no lo quieren? Igual que en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, y siempre lo señalan como un niño en problema. O sea, al final no va a aprender nada porque no lo están sabiendo abordar en los grupos o en donde él tiene que trabajar, ¿no? Ese es uno. Punto número 2, somos papás divorciados. Entonces no nos aceptan en otros colegios porque somos papás divorciados. Y encima su papá no vive acá. Entonces, ¿dónde al final, dónde nos van a recibir, no? O sea, no nos reciben porque tiene TDAH, no nos reciben porque tiene una condición, no nos reciben porque son papás divorciados, no nos reciben porque son una familia común. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde llegamos? A mí me causa mucha gracia porque yo estuve en el primer día en el que él visitó ese colegio y me causa sorpresa porque la persona que lo recibió lo evaluó, entre comillas, no le dijo, ven, pasa primero. Su primera pregunta fue, ¿él tiene un problema? No, él no tiene ningún problema. Y le hizo una evaluación, me dijo, voy a conversar con él, voy a estar con él. Y como tú mismo has mencionado, cuando estás con Kian, en realidad es un niño muy tranquilo. En realidad, básicamente sus dificultades se dan a nivel social cuando está con más niños. Entonces, como en ese día no habían más niños, la persona conversó con él, le preguntó matemáticas, comunicación, y hablaron, no conversaron, y sale y dice, pues no, él está muy bien, está en este colegio, le dio la mano y le dijo bienvenido. O sea, ¿y o sea, que te jueguen contigo, que se jueguen claro, contigo, pero con un niño no te juegues, y ¿no? lo peor es que Kian le dijo, Miss, en mi otro colegio yo no quiero estar porque los otros niños me fastidian mucho. Ajá. Y la Miss dijo, no te preocupes, hijito, en este colegio acá te vamos a cuidar. 3 semanas después le hacen esto. O sea, me parece bajo. Entonces, claro, pasa esta situación, le da la bienvenida, obviamente tú lo matriculas, entre comillas, él empieza a asistir y en el camino ellos se van dando cuenta que Kian tiene dificultades a nivel social. Que ojo, tampoco vamos a negar que no las tenga, él a veces se ofusca, se disgusta con los niños, ¿no? Hay niños que le toman el doble sentido y no lo entiende, se molesta más. Eso tampoco es innegable, pero el tema es que al momento, por eso me causa sorpresa la situación. Primer día, te recibo, todo bien, porque lo veo, entre comillas, regular. Y después va pasando la situación y me voy dando cuenta que este niño tal vez no hace caso, tal vez se molesta, entra en crisis, y entonces ya, alerta, este niño no está para este colegio, ¿no? Sí. Entonces básicamente es como una selección de lo que ellos esperan de regularidad, normalidad, el niño que hace caso, el niño que se siente, el niño que copia la pizarra, y el niño que tal vez ellos necesitan utilizar otras estrategias para manejar. Entonces, como yo no tengo las estrategias para manejar, que yo creo que en este caso debería haber una ley que todos los colegios deberían de tenerlas. Como yo no tengo esas estrategias, no sé qué hacer, como empiezan con el famoso discurso de ya tenemos 2 niños por aula. Sí. Que eso, honestamente, no es la primera vez que lo escucho. No. Muchas mamás del centro lo mencionan que
ya han ido a varios colegios y les han dicho esta frase cuando observan a sus pequeños. Y en vez de tomarlo como, ok señora, mire, hemos observado esto y queremos saber cómo trabajarlo, queremos que nos apoye, por último queremos que nos mande una show. Pero más bien buscan la forma de zafarse, entre comillas, del problema, ¿no? O sea, y lo hacen olímpicamente, que es lo peor, ¿no? O sea, yo me puedo pensar, si supuestamente es un centro educativo donde la prioridad son los niños, porque los niños son el futuro, ¿cómo le vas a hacer eso a niños, me entiendes? Que necesitan estudiar, que ya te cuentan su caso, el mismo niño te cuenta cómo él lo percibe, ¿no? Porque, ok, él tiene condición, tiene TEA, tiene TDAH, pero él percibe la vida, él sabe lo que pasa, no él entiende. Estos cambios, esos comentarios. Entonces, él siente, entonces él ya te está contando y tú lo único que haces es, chao, no sé, me causaste un disturbio, no puedo manejar contigo, chao. O sea, te invitamos a retirarte. O sea, como que mi reflexión es, ¿no? Como, ok, veo que este niño tiene esas cualidades, bienvenido seas. Pero veo que tiene esas cualidades, no lo podemos admitir, que tenemos por aura, y le hacen todos los trámites, ¿no? E incluso a mí me pareció bastante, esto no sé si, o sea, de hecho que si quisiéramos podríamos ir a más, llegar a más, pero en realidad por el bienestar emocional de quien, ni siquiera para qué pelear que esté en esa institución. Pero es gracioso porque es como que pidieron la libreta, y en la libreta él estaba aprobado en conducta. Y para poder hacer ese trámite de que yo no lo puedo admitir en mi institución, revisan la libreta nuevamente, porque ya había pasado una crisis, y al revisar encuentran una B entre todas las notas de conducta, ¿no? Entonces es como que aquí hay una B y esta B significa que yo no puedo aceptarlo y que tiene problemas conductuales. Exacto. Entonces, pucha, en verdad yo sí creo, es como mamá entras en un círculo, ¿no? Es como ya te cansas que te boten de todos lados o que te denigren, no, que te discriminen. Es discriminación. Para que acepten a un niño, ¿no? O sea, es como cuando estás en la calle y entra en su crisis y tú dices, ay Dios, ¿ahora qué hago? Y solo tienes que esperar que se regule y tratar de aplicar todo lo que has aprendido en sesión, porque sabes que la próxima va a ser mejor y la próxima va a ser mejor y la próxima va a ser mejor. O sea, llega el punto donde ya el niño dice, mamá, me estoy desregulando. Entonces es como, ya, ¿qué hacemos? O sea, ellos también entienden porque se les explica, porque saben cómo abordarlos. Y ellos dicen, ay, me desregulé, yo la próxima lo voy a hacer mejor. Es más, o sea, guían en un programa que tenemos acá que es Very Kids. Una niña le tiró un carro de madera en la cara y vino con sus ojos morados y todo rojo. Entonces, ¿qué pasó? Le dije, me dijo, ay, es que me tiró un carro en la cara, pero yo sé que no me tenía que molestar. Entonces me fui a mi rincón y me calmé. Entonces tú dices, ¿cómo si puede soportar eso? Porque tiene el abordaje correcto. Y en el colegio solo porque un niño le dice, no voy a jugar contigo, no te voy a pasar el volante. Y dice, no, pero por favor juega conmigo. No voy a jugar contigo. ¿Pero por qué no puedo jugar? Porque no sé, tú así. Y él como que dice, no quiero jugar conmigo, no quiero jugar conmigo, no sé qué. Pero y se comienza a buscar y se hace un problema porque no quiso jugar con él. Cuando podrías abordarlo de 20 maneras diferentes. Entonces, ¿cómo la diferencia ese abordaje a una situación donde sí le duele, o sea, que sí es un golpe físico porque ay, le cayó el carro, él puede regularse porque tiene el entorno correcto y en una aula no tiene el entorno correcto y una cosita mínima se hace gigante. Entonces, tú aplicas todo lo que puedas en terapia y en vez de tener algo a la par que te apoye para ayudarlo a vivir esta vida en esta sociedad, no te apoyan, lo único que hacen es no podemos, como si fuera un descartable. Hasta luego, no podemos. Entonces, yo como mamá me siento ya llega un punto donde ¿en qué sociedad estamos? Porque no lo puedo incluir en ningún lado. O sea, es como que donde no esté yo o donde no esté su terapeuta, él no está incluido porque ya es niño malcriado, esto, lo otro, pucha, no puede estar en el colegio. O sea, hasta en el deporte. O sea, lo metí en la escuela de natación y todos los días íbamos a verlo y no lo movían de carril. Y él ya nadaba de espalda, nadaba libre, nada todo, pero no lo movían de carril hasta que me tuve que acercar. Y yo cuando me inscribí le dije, él tiene una condición, tiene TDAH, tiene TEA. Si hay algún tema, me avisas para poder coordinar con su psicólogo para saber qué instrucciones les damos. Él con el agua, o sea, el ocupacional, le había recomendado cada deporte. Con el agua él es un pez, él está feliz, está recontra regulado, es bueno.
El tema es de que no lo movían. ¿Por qué no lo movían? Porque no hacía caso a las indicaciones. Entonces, nos demoramos 3 meses para que nos digan eso. Conversamos con él, lo vimos en terapia Y y tú le preguntabas, no te nunca decían. lo movían. Ajá, si no preguntaban no me decían. Entonces cuando me acerqué al entrenador le digo, claro, él tiene TEA y tiene TDAH. Entonces, si él no te hace caso a la instrucción, ahora hay que ver cómo, o sea, podemos darle la instrucción para que le entienda. Porque puede ser que hay muchos estímulos, puede ser que no se concentre, puede ser muchas cosas. Lo vimos en sesión, regresamos al agua, le dijimos al entrenador y ya al día siguiente lo movieron de carril. O sea, porque él ya no estaba para ese carril, ni estaba para el otro para que ya aprenda los otros estilos. Entonces yo digo, qué falta de comunicación, ¿no? O sea, que al final es como, ya tiene una condición, ya hay que dejarlo acá en el más fácil porque, no sé, es discapacitado. Entonces es como, es un niño normal, es un niño que puede hacer muchas cosas, solo que hay que saber cómo de repente darle la instrucción diferente, o de repente decirle, oye, mírame, acá estoy, ponerme en soltura, o sea, hay miles de herramientas. Entonces al final, todo esto, o sea, te das cuenta que no estamos preparados para la inclusión. No es un caso particular de un colegio, es un caso particular que ya has vivido en varios colegios, claro. Y es un caso particular que pasa en diferentes entornos, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el anterior colegio era, ok, no dijeron que se vaya, pero habían citaciones constantes, Sí, habían todos los días. consultas de por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro, y en realidad, más allá, por ejemplo, de un tema de el niño, es el manejo también o el abordaje que puede De la tener mis. la docente, Ujú. ¿no? Y qué tanto puede aceptarlo. Ujú. Y lo digo de primera mano porque yo cuando estaba en aula también he tenido niños con hiperactividad, impulsividad, y de hecho es bastante estudiable porque todas las personas, por ejemplo con este pequeño, lo señalaban de es el malcriado, es el que no hace caso, él siempre es así, ¿no? Ujú. Y es como que ya, como no cumple con el modelo, Ujú. porque por ejemplo este pequeño se paraba, no copiaba la pizarra, Ujú. le costaba mucho terminar copiar una sola pizarra, entonces como no era como el modelo, ya todo el mundo lo señalaba de, uy, él es el... Ujú. Y no solo los niños ya era como que el primer día te decían, por si acaso él es el niño Sí. que no te va a hacer caso, ¿no? Pero aparte, también los profesores, los maestros, Los papás. el señor de limpieza, entonces era como que ya todo el mundo ya lo Sí. identifica o Sí. lo etiqueta como un niño, entre comillas, problema, Ujú. ¿no? Y a mí me resultó muy gracioso porque es como que, para más o menos remontarle y contar la situación, el primer día llega el niño, el estudioso, el que se hace caso, ¿no? Y me dice, Miss, por si acaso, él, o sea, avisándome, ¿no? Ajá. Él es el niño que no te va a hacer caso, que no sé qué Ujú. cosa, que siempre están citando a sus papás, que no sé qué cosa, ¿no? Era segundo grado primaria, mira, ya ese nivel de conciencia. Entonces, claro, de la misa anterior habían aprendido ellos eso. Ujú. Entonces yo como que primero lo conocí obviamente, y era un niño que tenía muchas dificultades a nivel familiar. O sea, de hecho su mamá trabajaba un montón y su papá también. Entonces era como que no tenía ese apoyo, ese sostén emocional y, bueno, sumado a su condición, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, él se movía debajo de la mesa, era como que él mismo ya te decía, yo soy un problema, a mí nadie me quiere, no sé ni por qué existo. Ujú. Y era como que él esperaba que yo le diga como, sí, Sí, eres es- malcriado, ¿no? Pero en cambio yo sí decía, oye, no, ven. Y como que empecé más bien, cuando tú comprendes, te da más bien una sensación de protección, Ujú. ¿no? Entonces, en el recreo, pues se pelea con todos y todos venían a quejarse. Ujú. O sea, nos ha pateado, que nos ha gritado, nos ha quitado la pelota. Y entonces, ¿qué esperan los niños? Que tú castigues Ujú. al niño que ha hecho eso. Y entonces yo decía, pero ven, y en vez de castigarlo me sentaba a conversar con él. Y entonces era como que todos no ¿Qué entendían pasó? la situación, Claro. ¿no? Entonces yo les decía, sigan jugando, vamos a hacer un trato entre todos, que no sé qué cosa, y como que buscar un abordaje más diferente porque había una comprensión Claro. de... Entonces, pero o sea, me parece muy como el mismo contexto escolar ya está predispuesto a eso. A eso. Y o sea, obviamente si los adultos lo miran de esa forma, los niños Lo también. copian, claro. Y o sea, y este niño, por ejemplo, nos quedamos copiando, ¿no? Y él ya me vas a gritar, ya me va-". O sea, él ya tenía todas esas Instaurado. pensamientos de que alguien le había dicho eso. Y yo decía, no, vas a terminar de copiar, ok,
está bien, o sea, tampoco irme para el otro lado, ¿no? Le decía, ok, no vas a salir hasta que no acabes, pero yo te entiendo. Y yo me sentaba con él, y hacía una letra, le hacía otra letra, y entonces como que iba en ese acompañamiento, ¿no? Porque obviamente si hay una conducta disruptiva, tú tienes que abordarla y obviamente va a haber consecuencias. Eso no, o sea, el que, por ejemplo, ¿no? Kian, en este caso, entra en una crisis, tire la silla, no sé, le pega a un compañero X, eso tiene que haber un abordaje, ¿no? Obviamente, una conversación, una redirección, etcétera, una consecuencia, bla, bla, bla. Eso es la intervención. Pero creo que desde el lado de la comprensión es mucho más llevadero para el niño. Porque de por sí el niño ya tiene su dificultad o lo que está manejando en ese momento, y tú vienes como adulto y le cargas lo que tú no quieres, claro, ¿no? Entonces es como que ya doble carga para el niño. Entonces, o sea, el punto de este podcast es, no tenemos un abordaje correcto de forma escolar. Y el problema es que, o sea, cuando tú dices, ya, ok, en este colegio le trataron así, ya, vámonos a otro colegio o busquemos el colegio, y tú preguntas y no encuentras, nadie encuentra algo que pueda, o algún colegio que tenga la capacidad de abordar a nuestros peques, ¿no? Claro, porque esta intervención no es solo el colegio, solo la familia, solo las terapias. Debería ser un abordaje integral, ¿no? O sea, yo colegio encuentro esto, te digo a ti como familia, cómo lo resolvemos o cómo apoyamos o cómo hacemos. De repente la solución es un shadow, de repente es llevarlo a una evaluación, de repente es llevarlo a terapias. No debería ser como, no aprende X problema, no se concentra X problema, no esto, o sea, no debería ser así, debería ser algo integral, porque al final es una vida, es la vida de un niño. Y la educación es un derecho universal, ¿no? Sí. Y se ha vuelto comercial en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, tú buscas un colegio particular, pero no hay una respuesta al problema que pueda solucionar, ¿no? Y lo que a mí me causa más interés es que no eres la única, hay un montón de familias que nos reportan lo mismo. Entonces no es un caso particular, es un caso ya que se ha vuelto algo generalizado, donde las mamás necesitan buscar un colegio que acepte a sus hijos de una forma, como tú dices, inclusiva, y no lo encuentran. Y lo que encuentran son colegios que dicen, sí, somos inclusivos, pero no practican la inclusión. O sea, te pueden decir, somos inclusivos, tenemos tal vez un auxiliar, o adaptamos las clases, o no sé, puede estar en este aula con 8 niños porque somos inclusivos, bla, bla, bla. Pero del dicho al hecho, ¿no? Entonces en primero una forma donde dice, si tu hijo entra en crisis, tienes que llegar en menos de una hora. O sea, ¿eso qué es la inclusión? No es inclusión, eso es como, te lo aceptamos, lo tenemos, pero si hay un problema, también llévatelo. Entonces eso a mí no me parece inclusión. No me parece que tengamos un colegio destinado para incluir a estos niños, y me parece que es un problema grave porque hay muchos dolores de muchas familias. El tema es que no solo es el niño. El niño tiene una familia, tiene un hermano, mamá, papá, abuelos, etcétera. Y esta familia también pasa por este proceso de estar preguntando, buscando, por ejemplo en este caso turnándose para ir a las citaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posible solución o cómo tú cómo lo vas a manejar, cómo lo hemos planeado? O sea, nosotros hemos hecho un programa después de que le rogué básicamente. Rogué, hice mi rabieta, lloré, me frustré, y con Sandra, con Carol, fueron a armar un programa de escolaridad. O sea, Kian va a ser, va a ser uno de los 5 afortunados de segundo y tercero de primaria que van a estar en este programa piloto. Es un programa piloto, yo creo que es un gran proyecto, en verdad. Yo le pongo todo mi corazón, alma, pecho, no sé, pellejo, todo. Va a ser una educación a distancia, o sea, va a tener validez a nivel nacional. La currícula nacional, va a basada en la currícula nacional. Pero hoy va a estar dictado por
profesionales del centro. Entonces, profesoras, por ejemplo, una profesora que esté dedicada a este grupo, donde puedan abordar con sus necesidades. Y adicional a eso, parte de sus clases, de su currícula, va a tener terapias incluidas. Y lo mejor es que va a ser en un grupo de 5 niños. Por ende, por fin vamos a poder enseñarle a trabajar las habilidades sociales. Entonces va a estar con un grupo de niños parecidos, con un TEA nivel 1 o TDAH, para que puedan este grupo en verdad poder vivir prepararlos la experiencia escolar como tiene que ser, prepararlos para un aula o prepararlos para la vida o prepararlos para la universidad, porque vamos a encontrar los problemas que se va a causar en el día a día y los vamos a poder abordar mediante un abordaje correcto, no mediante decirle no, así no, esto eres malcriado, sino a ver, vamos a ver y vamos a desmenuzar qué está pasando. Porque por ejemplo ayer en la reunión con sus psicólogos nos dimos cuenta de que como no hay una imagen paterna en la vida de Kian tiene más autoridad con los hombres que con las mujeres. Entonces ahí encontramos el problema. Se le dice al psicólogo, el psicólogo lo desborda y en terapia le enseñan cómo, cómo tenemos que abordar la situación, cómo es que tiene que entender, y es como que podemos entender cómo es que él ve la vida. Entonces a mí este programa la verdad que me da tranquilidad, porque después de estar en un remolino de emociones, tirada en el piso, llorando, es válido, soy mamá. Y tú quieres lo mejor para tu y hijo. Claro, yo digo, ¿no? ¿Qué pasa si mañana yo ya no estoy? ¿En qué va a quedar él? O si, no sé, va a la universidad y va a seguir así, o va a ir a secundaria y va a seguir así. Entonces, a la hora de que se armó el programa, a mí me dio paz, me dio tranquilidad y me dio, ¿sabes qué? Esperanza. Que eso es lo que siento que a veces nosotras perdemos, que no hay esperanza o futuro para nuestros hijos. Y el programa tiene 3 factores muy importantes que determinan su éxito, ¿no? El primero es que la maestra tiene experiencia en niños con neurodiversidad, ¿no? O sea, no es... Porque si bien las maestras son formadas en torno a la pedagogía, que eso es lo normal, lo ideal, ¿no? Que la maestra tenga su programa pedagógico y aprenden en las diferentes universidades e institutos, lo que no hay en estos programas de formación es un curso de inclusión, ¿no? En la UNIFE he visto que últimamente lo están poniendo, pero como un curso. Entonces, yo pienso que debe ser un eje transversal de que todas las maestras en todos los cursos vayan trabajando estos temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi curso de música para niños, ¿no? En la universidad, y que tenga música para niños en inclusión y cómo manejarlo, y así infinidad. Correcto. Otro curso importante que necesitarían las maestras es conducta, porque dentro de las mallas no hay un curso como tal, ¿no? De cómo yo puedo abordar a un niño en conducta. Las maestras más bien, por lo contrario, porque hay muchas maestras bien dedicadas, lo que hacen es capacitarse aparte en cursos de formación conductual. Pero, como comentaba, 3 puntos importantes del éxito de este programa. Uno es que la maestra tiene experiencia y está súper capacitada para trabajar con niños neurodiversos. Es decir, no es una maestra X que simplemente estamos poniendo para que enseñe matemáticas y comunicación. Y número 2, que este programa tiene las terapias. Y las terapias han sido pensadas para niños de segundo o tercer grado que tengan condiciones como TDAH o TEA, y entonces hay terapias de habilidades sociales, terapias de atención y concentración, es decir, no son cualquier terapia, son terapias igualmente diseñadas para mejorar estos contextos educativos escolares, ¿no? Y tercero, que es lo que en muchas de las escuelas falta, es los diferentes tipos de apoyos que se van a colocar y que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque esto a mí me pasa como experiencia. Yo he ido a muchos colegios a capacitar y cuando voy a capacitar o no tienen apoyos, es decir, no tienen apoyos visuales, no tienen apoyos de pasos, de secuencias, de qué hacer si me molesto, ¿no? O un rincón de la calma, o un rincón de la calma, etcétera, o los tienen y no los usan, ¿no? Porque me ha pasado que un colegio y tiene el famoso cuadro de economías de fichas. Si haces tus 3 tareas, te voy a dar una estrella o una carita feliz. Y eso sirve mucho con los chicos. Sin embargo, la Miss no sabía cómo utilizarlo. Esa de que le quitas la estrella. Entonces, en este caso, nosotros en el programa vamos a tener esos apoyos que tal vez se aplican en terapia y se aplican para la vida, que algunos padres ya practican en casa, los vamos a llevar al entorno escolar. Y entonces el niño ya va a tener
una serie de apoyos adicionales al verbal, porque usualmente es, no sé, trabaja porque ya nos vamos a ir al recreo, y ese es el apoyo, ¿no? O sea, ya yo estoy dando una indicación verbal, porque a mí y a ti nos enseñaron de esa forma, pero como te comentaba, no todos los chicos aprenden o interiorizan las indicaciones, las instrucciones de esa forma. Entonces van a tener apoyos de acuerdo a su individualidad, lo que cada uno necesita. Claro. Entonces eso vuelve un programa completo, integral, ¿no? Y aparte de ello, ¿no? Que ya dijimos, los apoyos, la maestra especializada y las terapias que obviamente nos apoyan a que el contexto escolar se dé de una forma natural e inclusiva. Claro. Obviamente no es un programa X, sino es un programa que se va a basar en la currícula, porque vamos a respaldarnos de la educación a distancia, Claro. ¿no? Aprobado por el Ministerio de Educación, con la currícula, personal social, ciencia, todos los cursos. Entonces es como que se complementa lo mejor de los dos mundos. Claro. Entonces, a mí me parece una solución autónoma desesperada. Y nada, vamos a ver Les vamos a ir contando. con todo el amor que lo estamos haciendo, ¿no? Y más que todo es como, ¿con quién mejor probarlo que con nosotros mismos, ¿no? Como que yo creo que esta va a ser la solución para la vida de nosotros como familia, y de repente es un paso más a poder traer inclusión de verdad a este país. Lo importante es generar estos espacios con el conocimiento. Correcto. Porque tal vez alguien puede decir, ok, este es el problema que veo en muchas mamás, y creo que yo lo encontraba, y creo un colegio para niños personalizado, y lo hacen, pero no tienen las maestras, no tienen las herramientas para hacerlo. Correcto. Entonces creo que estamos muy emocionados de este proyecto, Sí. estamos también con ansias y, como tú dices, con paz, pero también con todas las ganas de generar esto que no hay, ¿no? Que la Correcto. gente necesita. Sí. Entonces, al darnos cuenta de que, más que nada yo lo hago por la palabra que tú dijiste, ¿no? La paz, el amor. Por eso, para que las familias estén tranquilas de que en un espacio se les va a recibir con todo el amor y con todas las herramientas para trabajar con sus niños. Y un espacio donde van a ser aceptados tal cual como son, ¿no? Si eres divorciado, no tiene nada que ver. Si son separados, no tiene nada que ver. Si tienes TDAH o tienes TDA, tampoco tiene nada que ver. O sea, acá vamos a aceptar a las personas tal cual como son, porque lo único que vamos a ver es de que la familia se interese que el niño avance. Porque en este proyecto se pide que la familia se involucre. No es como lo dejo y ya no hago nada, porque todo se resuelve en casa. Al final, en colegio están, no sé, pues 7, 8, 9 horas, y en casa están todo el resto del día. Entonces es como lleva la mano. A todo esto quería dejar en claro de que nosotros intentamos capacitar a bastantes colegios en todo este año. Y igual esa capacitación que le dimos a los colegios no está funcionando, porque no lo aplican, porque no tienen no tienen los estudios, no tienen el conocimiento para aplicarlo. Se les puede enseñar, pero si no, es como que le enseñas una vez en todo un año, entonces no está bien aplicado. Por eso es que yo siento, hasta dimos capacitación a los colegios antiguos de mi hijo, y tampoco, sabiendo las condiciones, sabiendo qué hacer, dándole fichas, dándole todo, tampoco lo aplicaban, y todo se comenzó a poner peor, tanto así de que Yaquian no fue en el último mes y dio solo los exámenes y salía porque él ya hasta tenía miedo de entrar al colegio. Entonces yo creo que este proyecto, este programa para mí es la solución, y para mí es la esperanza que va a haber para todas las familias que somos neurodiversas. Y yo creo que el primer paso es aceptar que la educación no es que cumpla una currícula, no es que cumpla, esto. Creo que ya estamos transmutando la educación en diferentes partes del mundo, ¿no? Aquí tal vez siempre llega al final, pero transmutando la educación, que tú al final lo que necesitas es ser un buen humano. Y de repente no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno en letras. Y entonces en eso es tu potencia. Obviamente se te enseña lo básico de matemáticas porque lo necesitas,
pero se te potencia en tu habilidad y se te adaptan los diferentes cursos para que tú puedas ir avanzando a tu ritmo. Claro. Y eso es lo que no hay, ¿no? Lo que estamos programando para realizar. Pero bueno, eso era lo que le queríamos contar en este podcast de Nos botaron del colegio. Y ya nos tenemos que dejar porque el centro ya empezó a operar y ya nos toca chambear. Y nada, les agradecemos mucho, gracias por escucharme, creo que lo necesitaba. Y yo sí les mando un beso y cualquier pregunta, cualquier duda, escríbenos, que acá estamos para apoyarlos. Somos una familia. Nos vemos en el siguiente Podcast. episodio. Nos vemos. Chao.